Son muchas las personas que al ver un insecto instintivamente tienden a reaccionar pisándolo y aplastándolo al grito de un bicho, sin plantearse ni siquiera que son seres vivos igual que nosotros. Realmente no sé qué bicho les habrá picado a ellos para pensar que cualquiera de estos animalitos va a atacarles. Con ese gesto de inconsciencia, es evidente que no están pensando en que los antepasados de estos animales ya existían en épocas anteriores al propio ser humano, e incluso los dinosaurios, por los que durante su evolución han tenido que adaptarse a cambios climáticos y toda clase de catástrofes ocurridas en la Tierra. Pues bien, para todas las personas que consideran los insectos verdaderos monstruos antihumanos y deciden optar por la vía rápida, terminando con sus vidas mediante el zapato, sartén o cualquier objeto de lo más variopinto, van dedicadas mis próximas palabras, dice este artículo de David Ballesteros, Los insectos, enemigos aliados del ser humano. Yo acá estoy, cruzadita de brazos, esperando que me convenza de que cuando veo una cucaracha en mi cocina no tengo que aplastarla de un zapatazo. A ver, una cucaracha, pero un San Antonio, una mariquita. Ah, San Antonio, ¿no? mariquita. O un guitarrero. No. El guitarrero, tengo una relación de amor y odio con el guitarrero. Ah, pero habrás agarrado muchas veces para escucharlo. Muchas veces cuando era niña y cuando no sabía, cuando ignoraba que era responsable de depositar los huevos de la termita en la madera de mi casa. Ah, mirá vos, ahí los abandonaste. No les hago nada, pero tampoco los agarro para escucharlos, como hacía cuando era niña. La entrevista, decíamos al principio, es con David Ballesteros, licenciado en Biología, máster en Educación Científica, educador, divulgador científico y amante de la fotografía. David, bienvenido a Efecto Mariposa, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, saludos cordiales desde España. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás ahora? Pues en estos momentos me encuentro en Granada. ¡Qué lindo! ¿Cómo está el tiempo? Ciudad muy bonita, ¿Cómo está el tiempo allí? ¿Cómo está ahí? Uy, aquí tenemos mucho calor. Ahora mismo estaremos a 36, 37 grados aproximadamente. Bueno, acá estamos en invierno, pero hoy tenemos un día primaveral de verdad. Ajá, qué bien. David, ahora comentábamos esto, ¿no? ¿Por qué algunos bichitos sí, otros no? Algunos tienen mala prensa, otros no. Eso, ¿no? ¿Qué mala prensa? Cuando hace poquito además leía en alguna revista o no sé dónde, que el peso de todos los insectos en el planeta es mucho mayor que el de los seres humanos. El peso, ¿no? Lo que pesan. ¿Es verdad esto? Sí, correcto. Además, bueno, no solamente lo más importante, que es algo anecdótico, ¿no? Sería el tema del peso, sino que efectivamente hay una prensa subjetiva bastante negativa hacia estos seres, ¿no? Cuando la mayor parte de ellos pues podríamos más bien considerarlos nuestros aliados que nuestros enemigos, siempre y cuando tengamos en cuenta que el factor aliado o enemigo es un adjetivo que el propio ser humano ha atribuido, ¿no? Pero claro, sí es cierto que si colocamos en una balanza las interacciones positivas con nuestra especie, con el ser humano, y las negativas, las positivas serían muchísimo mayores que estas negativas. Hagamos el ejercicio con las cucarachas, que todo el mundo conoce. Ajá. Y que todo el mundo tiene una sensación parecida, algunos con más valor, otros con menos valor. Valor me refiero al coraje, ¿no? ¿Cuáles son las implicancias positivas? Las negativas, digo, la cucaracha tiene que ver con una cuestión de suciedad, de enfermedad, de pestes. Cuando aparecen cucarachas uno piensa, algo está sucio acá, vienen por los caños, ¿no? Vienen por la cañería, se cuelan por cualquier lado. Uno siente como una cosa de repulsión, de asco, vinculada con esto, me parece. ¿Cómo puedo yo convencerme de que ese bichito es un aliado para mí? Bueno, para empezar, en primer lugar, las cucarachas, ya que estamos tratando esta especie, bueno... Después vamos a ir a otras, ¿no? Vale. Bueno, pues para empezar con las cucarachas forman una pieza clave a la hora de la degradación de la materia orgánica. Entonces, son importantísimas para ayudar a que esa materia continúe en los ciclos, ¿no? Además de que, por supuesto, ellas son capaces también de no siempre transmitir enfermedades, como se suele comentar, sino que recientes estudios incluso han llegado a encontrar posibles claves a la hora de inmunizar sobre ciertas enfermedades, ¿no? Al propio ser humano. Entonces, de cara a investigaciones científicas pueden aportarnos muchas cosas positivas, pero ya de por sí, sin ser egoístas, ¿no? Sin pensar en nuestra propia especie, juegan un papel clave en los ecosistemas, tanto para continuar con la introducción de la materia orgánica, como para el propio alimento, ¿no? Para otros depredadores que se alimentan de ella y si son necesarias, no totalmente necesarias. Alguien me comentó el otro día que de la cabeza de las cucarachas se está investigando antibióticos. ¿Esto es cierto?
Sí, es cierto, correcto. Ajá. Se están llevando a cabo, bueno, no conozco totalmente la investigación, pero yo también he leído algún artículo al respecto y sí, es totalmente cierto. Uh-huh. Ahora, ¿qué deberíamos hacer con ellas? Viviendo en ciudades y en casas. Digo, yo encantada, se las donaría a todos los que estén haciendo investigaciones y buscando antibióticos, vengan, se las llevan y yo no tengo ningún problema. Pero digo, Sí. hay una cuestión real, uno no puede convivir con las cucarachas en su casa, ¿o sí? Bueno, realmente esto es algo también un poco subjetivo, porque Cultural. si tenemos en cuenta de que entre más de 4.000 especies de cucarachas, pues a lo mejor 12 o 13 son las únicas que pueden resultar nocivas para nuestra especie, ¿no? O transmitir ciertas enfermedades, pues es igual que si nos paramos a pensar que entre 4.000 seres humanos, porque haya 12 seres humanos, ya todos son malos. Entonces no sería justo, ¿no? Pero además también hay que pensar en que quizás el problema no sea la cucaracha, sino el ser humano que está habitando en un lugar en el que ya mucho antes de los dinosaurios ya vivían esas cucarachas. Somos usurpadores. Claro. Con lo cual, bueno, la verdad es que es algo bastante relativo. Pero sí es verdad que algo importantísimo es siempre mantener el máximo que podamos de limpieza, ¿no? Tengamos en cuenta que estos animales, bueno, pues son unos animales que se alimentan casi de cualquier cosa, ¿no? Son omnívoros, a fin de cuentas, como nosotros en ese aspecto. Y ellos, pues cualquier resto de alimento que pueda quedar en cualquier rinconcito, por ejemplo, de una cocina, pues pueden aprovecharlo, ¿no?, para alimentarse. Entonces, lo fundamental, mantener al máximo la limpieza en el hogar. Eso es importantísimo, ¿no? ¿Cómo es posible que hayan sobrevivido estos insectos, las cucarachas concretamente, ¿no? Tú decías, están mucho antes que nosotros, antes que los dinosaurios. ¿Cómo es posible que hayan sobrevivido a tantas catástrofes, cambios de temperatura, todo lo que a uno se le puede ocurrir? Sí, bueno, realmente estos animales también han ido sufriendo diferentes evoluciones, ¿no?, al igual que todas las especies, y por supuesto el ambiente es el que va seleccionando y va propiciando que se produzcan una serie de cambios genéticos, pero es que reúnen varias características que hacen de ellas unos animales, podríamos denominar, entre comillas, bastante duros. Sí. Para empezar, son unos animales capaces de resistir pues, unos niveles de radiación bastante elevados, no tanto como se suele comentar. Siempre se dice que si hubiera pues una gran guerra nuclear en el planeta, la especie humana se terminaría y las cucarachas pues continuarían. No, yo no lo veo tan claro, ¿no? De hecho, hay otros insectos, como la propia mosca de la fruta, que resisten unas condiciones mayores de radiación. Pero bien es cierto que los insectos, esas características de presentar una alimentación, bueno, pues adaptada a las más diversas situaciones, junto con el pequeño tamaño, adaptación a condiciones climáticas muy variables, pues hacen de ellas que hayan podido sobrevivir, ¿no?, por decirlo de algún modo, durante tanto tiempo. Pusiste el dedo en la llaga porque mencionaste la mosca de la fruta. La mosca es otro bichito que nos produce bastante repulsión, pero la mosca de la fruta es muy utilizada por el ser humano, ¿no? Muy estudiada. ¿Por qué? Sí, por supuesto. Drosophila melanogaster, la mosca de la fruta, bueno, hay varias especies, pero sin lugar a dudas esta especie es una de las que más nos han servido a los biólogos a la hora de hacer estudios genéticos, estudios de diversa índole, ¿no? Es una especie que tiene unas características genéticas que facilitan su estudio, también la posibilidad de criarlas en unas condiciones bastante cómodas, la velocidad que tienen en sus ciclos vitales, la cantidad de individuos que pueden ir apareciendo en poco tiempo, todo eso facilita muchísimo su estudio, ¿no? Y eso ha hecho de que sea una de las especies probablemente más conocidas, ¿no?, por el ser humano a nivel genético. Entonces es importantísimo. La mosca de la fruta, Drosophila melanogaster, es importantísima. ¿Por qué a nivel genético se estudia la mosca? ¿Por qué a nivel genético? Sí, fundamentalmente, bueno, por las características, por la cantidad de genes que este insecto posee, pero también, sobre todo, bueno, por la facilidad a la hora de bueno, criarla, ¿no?, a la hora de tenerla en laboratorio. Las condiciones en las que la podemos tener son muy sencillas y el resultado que nos puede dar es muy positivo. Un insecto que permite trabajar con él con mucha facilidad. Buenísimo. Los polinizadores es otra de las cuestiones importantes con los insectos, ¿no? La polinización. Sí, por supuesto, sin lugar a dudas, los insectos juegan un papel fundamental a nivel de polinización, si pensamos en abejas, abejorros, las propias hormigas, avispas, que pueden hacer que, bueno, a día de hoy, entre otras cuestiones, tengamos flores, ¿no? Si no fuera por ello, probablemente nuestros campos, nuestros ecosistemas no serían tal cual los vemos en la actualidad.
Entonces, concretamente en Europa, pues no sé si rondaba aproximadamente el 80% o así de especies cultivadas, no les quiero engañar con los datos exactos, pero aproximadamente por ahí el número de especies cultivadas que dependían directamente pues de esos polinizadores, ¿no? Y si no existieran, pues no podría llevarse a cabo. Entonces juega un papel fundamental. Hay que buscar la manera de convivir, ¿no? Esa manera de convivir porque bueno, tanto con las cucarachas como con las hormigas, por ejemplo, uno tiene una guerra sostenida contra estos animales. Obviamente, como tú decías, lo básico es la higiene, mantener la higiene para que no quieran estar allí. Alguien me pregunta por acá, dice que tiene unas hormigas diminutas en la cocina que la atormentan y quieren saber cómo hacer para correrlas sin poner un producto tóxico. Esto es muy difícil, ¿no? Una vez que uno tiene hormigas en la casa es complicado, sin productos tóxicos. Pero en definitiva, me refiero a esto. Hay una concepción cultural sobre los insectos en general, tú mencionas varios en tu trabajo, y que probablemente esté radicada en alguna cosa que tú señalás como los movimientos rápidos o estructuras, muchas patitas o estructuras que pueden ser objetos parecidos a objetos punzantes. En el aspecto formal hay aquí un problema también, ¿no? Sí, por supuesto. De hecho, fíjense, me viene ahora mismo a bote pronto una especie, Forficula auricularia. Bueno, los dermápteros, las tijeretas, no sé cómo las denominan allí, son unos insectos que tienen al final del abdomen una especie de estructura como unas pincitas, no sé si la han oído. ¿Son de cáscara dura? Bueno, no sé cómo las denominan allí. No, si tienen caparazón dura. Sí, son, un poco duras. Tienen una cutícula un poco más dura, pero luego también tienen alas. Yo no los conozco, son unos insectos pero pequeñitos. Estoy viendo una foto en internet y digo, para los oyentes uruguayos es una mezcla entre cascarudo y cucaracha. No los conozco. Tiene una pinza como la del cangrejo atrás. Se asimila un poco. Bueno, pues en el caso concreto de estos insectos, son muy comunes en las casas, porque de hecho ellos se alimentan de diferentes restos de humedad, alguitas que puedan aparecer, y son importantísimos, son súper higiénicos. Tener estos animales en casa solo nos reporta cosas positivas. Para empezar, ellos con esas estructuras no tienen ninguna capacidad de picarnos ni de inocularnos ningún veneno, sino que únicamente las utilizan en el momento del apareamiento. Los machos tienen la estructura final un poquito más curvada para en el apareamiento sujetar a la hembra, y la hembra la tiene un poquito más aplanada y alargada, esos cercos, ¿no? Entonces, para empezar, ni nos van a picar, ni nos van a hacer nada. Pero es que además las puestas de estos insectos son muy curiosas porque son una de las mejores mamás que hay en el reino de los insectos. Están continuamente limpiando los huevos para mantenerlos con total pulcritud. Y entonces, estos animales lo que hacen es limpiarnos nuestros hogares, ¿no? Más que hacer nada negativo. Esa es otra cuestión, ¿no? También las estructuras, los movimientos rápidos muchas veces pueden hacer que muchas personas pues sientan ese miedo que incluso llegan en algunos casos a ser una fobia, ¿no? Sí, bueno. Y simplemente pues por esa... Es una cosa, no sé si a todo el mundo le pasa. A mí lo que me pasa no es miedo exactamente. Es como una sensación de que me estremezco, me viene un escalofrío. Me da un escalofrío que me corre por la espalda y quiero estar lejos. Eso es lo que hace que a veces nos trepemos a una silla cuando vemos una cucaracha. No es mi caso, pero sí los hay, ¿no? Sí, me recuerda casi a mi madre, ¿eh? Sí. Mi madre, la pobre, está salvada conmigo. Yo al contrario, yo todos los animales, los adoro y ella no quiere verlos. ¿Llevabas muchos bichitos a tu casa? Uy, llevo y llevaré. Sí. Tendrías una tijereta, la pobre ya por ejemplo. tuvo que ceder en ese aspecto. No, pero es cierto que ese movimiento también tan rápido, esas estructuras que pueden parecer como incisivas, como algo agresivas, puede hacer que las personas pues no sientan que tienen la situación controlada y entre ese pánico en algunas ocasiones, esa necesidad incluso después de subirse a una silla, ¿no? Para alejarse del supuesto problema. Mencionabas una cuestión cultural y en ese sentido nada más claro que como en muchos países se comen insectos, ¿no? Para nosotros es algo impensable y sin embargo realmente se comen en muchos lugares. Sí, por supuesto. Hay zonas de África, incluso en Sudamérica, en algunas regiones se consumen los chapulines, que son un tipo de ortópteros, ¿no? A fin de cuentas, un tipo de saltamontes pequeñito. E incluso, se llegan a comercializar grillos al queso, se alimentan en algunas zonas, incluso de África subsahariana, como decía, del picudo rojo, que en España pues nos está dando muchos quebraderos de cabeza, porque son una plaga para las palmeras. Y el gusano del agave, también en México, está muy cotizado, tanto en la alimentación
como a la hora de, bueno, elaborar un licor llamado mezcal, ¿no? Hay gran número de insectos, sí, utilizados en la alimentación. FAO publicaba no hace mucho artículos sobre la contribución de los insectos a la seguridad alimentaria en algunas partes del mundo, donde pueden ser donde pueden ser clave el consumo, la entomofagia, el consumo de insectos. Lo publicaba la propia FAO, ¿no? Sí, correcto, totalmente. Sí, realmente el tema de la alimentación de insectos, como estábamos diciendo, entra más en algo cultural que en una realidad, porque a fin de cuentas hablamos de, bueno, unos animales que nos pueden aportar una gran cantidad de proteínas, sales minerales, carbohidratos, incluso más que otros alimentos, ¿no?, que estemos tomando. Pueden aportarnos una gran cantidad de potasio, calcio, magnesio, etcétera, ¿no? Y lo único que ocurre es que, bueno, por ejemplo, yo el caso más cercano que tengo es aquí en España. En España a día de hoy es algo casi impensable, ¿no?, ver cómo se introduce en la alimentación cotidiana, o sea, del día a día, ¿no? Sí. Pero no deja de ser algo cultural que quizás deberíamos de llevar a cabo un pequeño cambio en nuestra forma de ver, ¿no?, estas cosas, un cambio en la mentalidad. Te voy a obligar a cometer traición. ¿Cuál es el Adelante. Como investigador, ¿cuál es el insecto que más te interesa? ¿Como investigador? Sí. Uy, a mí es que me apasionan los coleópteros, me apasionan los escarabajos. ¿Por qué? Entonces, algún escarabajo, me atrevería a decir cualquier especie de escarabajo, ¿no? Pero, no sé. ¿Por qué te apasionan los escarabajos? Sí, bueno, desde mi etapa universitaria estuve ya colaborando en varias líneas de investigación, precisamente estudiando coleópteros, cadenas tróficas, cadenas alimentarias a nivel de estos animalitos, ¿no? Y recientemente tuve la suerte de poder marchar, ¿no?, con el Museo de Ciencias Naturales de Madrid a diferentes regiones de Marruecos a hacer estudios de coleópteros. Son unos animales muy curiosos, también importantísimos, en lo que hablaba, ¿no?, a la hora de reintroducir la materia orgánica y permitir pues que las cadenas tróficas, las cadenas alimentarias continúen su curso natural, ¿no? Entonces, bueno, probablemente me quedara con algún escarabajo, que todavía hay muchos que son grandísimos desconocidos. ¿Queda mucho por descubrir en este mundo? Muchísimo. Hay una grandísima cantidad de especies que no tenemos ni idea de que existen, e incluso que muchas de ellas, por culpa de la propia influencia del ser humano, puedan estar extinguiéndose y no lleguemos ni a saber de las mismas. Hay una gran cantidad de individuos que directamente pues, se desconocen, ¿no? No tenemos ni idea. Sobre todo a nivel de insectos, sí, por supuesto. David, bueno, un gustazo tenerte en Efecto Mariposa esta tarde. Te mandamos un gran abrazo desde Montevideo y, bueno, que tú cuides a las cucarachas por nosotros. Sí, yo te las mando todas. Junto con... El gusto es mío y muchísimas gracias. Gracias por haber contado conmigo para aquí, para el programa. Y bueno, nada, un placer hablar con ustedes. ¿Qué le decimos a la que tiene hormigas en la cocina? Bueno, la que tiene hormigas en la cocina, volviendo de nuevo al tema de que intente mantenerla lo más limpia posible. Estoy segura de que está muy limpia, ¿eh? Está muy limpia. Sí. Pues entonces, a mí es que me da mucha pena de matar los animales. Entonces no sabría qué consejo darle, la verdad. Yo te regalo todas las cucarachas que pueda encontrar en el futuro, te las mando, dame una dirección postal y yo te las mando sin problema. De acuerdo, perfecto. Gracias, David, un abrazo, gracias. Chao, gracias a ustedes, otro para vosotros. Amigos, David Ballesteros, biólogo, máster en educación científica, educador, divulgador científico y amante de la fotografía también, hablando de cucarachas y otros insectos para El Ladrón de Intimidades.